Bien, avancemos a más temas. Este sábado, el presidente electo José Antonio Kast va a anunciar quiénes serán los subsecretarios y delegados presidenciales que van a asumir el próximo 11 de marzo en el inicio de su gobierno. El proceso, al igual que con la conformación del gabinete ministerial, ha estado marcado por la presión de los partidos, los que buscan incrementar su representación en la futura administración. Vamos a profundizar en este y otros temas. Vamos a tomar contacto para esto con la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón. Muchas gracias, diputada, por estar con nosotros y bienvenida. Buenos días. Hola Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, como siempre. A ver, partamos con su expectativa respecto a estos nuevos nombramientos que le corresponde hacer al mandatario electo. Eso lo vamos a conocer el día de mañana. ¿Qué espera de estos nombres? A ver, tú hiciste una pequeña introducción sobre la relación con los partidos políticos, ya que tenemos un gabinete de ministerios donde, bueno, la mayoría son independientes. Yo creo que es muy importante tener personas que entiendan, sobre todo en aquellos ministerios donde los independientes tienen poca vida, poca experiencia política, que sepan cómo uno se maneja en el área política. Son arenas movedizas, tú sabes, son arenas complejas, pero es muy importante tener como este complemento. Normalmente los subsecretarios eran los más técnicos, históricamente los ministros eran los más políticos. Ahora pareciera que hay como una apuesta diferente y es por eso que yo espero que exista esta complementariedad entre el ministro, los subsecretarios, y sobre todo entre la experiencia, el expertise, el conocimiento y también el manejo en las áreas políticas. Porque uno tiene que saber que si bien hoy día hay mucho entusiasmo, después de marzo, los primeros días mucho entusiasmo, pero después empieza la vida real. ¿Cuántas veces le dijimos a Boric que esto era con guitarra, no? Una cosa es lo que uno dice, otra cosa es lo que sucede y cómo de alguna forma uno planifica un escenario para que eso suceda de la mejor forma posible. Ya, Entonces, pero... volviendo a tu pregunta, Carla, Ajá. me gustaría que existiera más presencia de todos los partidos políticos. Al parecer, según lo que dicen, no viene mucho así, ojalá Eso. sí, porque esto también tiene otro tipo de efectos. Cuando tú has dicho, mira, yo llamo a un conglomerado, que colaboremos, que seamos leales, que participemos de buena forma, bueno, también tú tienes que hacer ciertos gestos. Y las familias políticas, guste o no guste, son importantes justamente para el sostenimiento de una agenda y también para el sostenimiento y la relación con el Parlamento de los mismos ministros. Ya, justo le iba a decir eso, que han trascendido nombres, que hay listados dando vueltas. En general, los nombres que trascendieron para ministros finalmente fueron quienes van a ser, en el fondo, designados o van a asumir formalmente el 11 de marzo. Y hasta ahora lo que se ve es que no se estaría dando ese equilibrio, no sería de nuevo el perfil técnico el que estaría más presente, sino más bien independiente, no necesariamente todos con una gran experiencia política. ¿Puede tener, si es que esto es así, costos para el gobierno de José Antonio Kast? ¿Y qué costos? ¿Costos desde los partidos, costos desde la ciudadanía? ¿Sería un error? A ver, calificarlo como error ahora es complejo porque en el fondo tú tienes que darle tiempo para que las cosas sucedan. Pero si tú lo miras desde el punto de vista político e histórico, a mí me parece personalmente que sería un error no mantener este equilibrio que yo te mencioné anteriormente. Todos sabemos que es un periodo que efectivamente están los partidos muy atentos, partidos que colaboraron, también en que el presidente electo ganara con holgura la segunda vuelta. Y no se trata como de pedir retribuciones, sino que efectivamente nosotros creemos en un proyecto político de derecha, que tenemos que hacer todo lo posible para que la próxima vez no nos vayamos de nuevo a la izquierda y ojalá no sea cuando el gabinete falle o lo que sea, empiecen a acordarse de que existían partidos políticos con experiencia que han gobernado ya 2 veces y no le pase lo mismo que al presidente Boric, que recordemos que fue muy bonita la primera puesta en escena, pero en poco tiempo tuvo que dar vuelta a la cabeza, cambiar su discurso y tener que poner la mirada y los nombramientos en el socialismo democrático para venir a reflotar lo que estaba sucediendo en su gobierno. O sea, a mí me parece bien increíble que, teniendo la experiencia que existe, estemos de alguna forma innovando en este minuto. Y sobre todo que, te insisto, Carla, las lealtades son importantes, las lealtades se construyen, las lealtades tienen beneficios y yo creo que forma de construir lealtades también es escuchar en estos nombramientos
personas que no están por antojo, sino que son personas que tienen mucha experiencia política y que serían un aporte de acuerdo al criterio de los partidos. Entonces, cuando uno ve que empiezan estas nominaciones y después empiezan incluso nominaciones de personas que se fueron hace poco tiempo de los mismos partidos que tú le estás pidiendo ayuda, que se le ponen cargos importantes, también es una señal que de alguna forma tampoco cae tan bien. Ojalá lo hagan muy bien, resulte todo esto, lo que yo estoy diciendo esté absolutamente equivocado, pero yo creo que siempre los equilibrios entre lo técnico, lo profesional, lo político, son importantes cuando tú quieres que tu gobierno, sobre todo un gobierno denominado de emergencia, tenga resultados lo antes posible. Ya, ahora hay dos cosas ahí. Una cosa es a cuánta gente de experiencia se pone y cuánta representación se le da a los partidos, pero también a qué partidos, porque en el fondo la base partidaria de Kast debiese ser republicanos, que tampoco tiene una gran representación. Y con Chile Vamos, la relación yo me imagino que empieza como a tratar de estrecharse, ¿no? ¿Qué tan construidas están las confianzas entre el presidente electo y Chile Vamos, pensando que no era el candidato de Chile Vamos estuvo con Evelyn Matei, finalmente gana José Antonio Kast, pero a contrapelo de muchos, digamos, de varios, que lo miraban con un poco más de escepticismo, finalmente lo apoyaron, pero me imagino que lleva tiempo construir esa relación, ¿o no? Claro que lleva tiempo construir esa relación, pero recordemos que Republicanos nace de Chile Vamos, o sea, aquí no hay personajes que no se conozcan. No, todos se conocen. Pero exacto, ¿quién tiene la batuta en el fondo para empezar a reconstruir esta relación? El presidente de la República, porque él es el que nombra. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de nombrar a nadie. Nosotros solo podemos proponer, indicar lo que nos parece correcto o no correcto, si se va a participar en un comité político muy potente, muy bien afiatado, ¿no es cierto? Pero todo eso se construye. Ahora, si se demora más o menos tiempo, yo creo que el que tiene ahí esa decisión es el presidente de la República. Ahora tú mencionaste republicano. Yo también siento que existe de repente una pequeña desazón también del mundo republicano, justamente con el nombramiento de los ministros. José Antonio Kast es una persona que era muy enfática en todos sus principios, hacia dónde iba, y a mí me parece bien que existan cambios, porque él dejó de ser el candidato de un partido y pasa a ser el presidente de todos los chilenos. Pero para muchas personas también que se la juegan por un no más izquierda, es la madre de todos los males o lo que sea, y pone personas que son de centro izquierda, también son situaciones que incomodan a muchas personas. A mí me parece bien lo que hizo, porque si quiere realmente ser el presidente de todos los chilenos, tiene que ampliar su mirada. Pero eso no quiere decir que también existan personas que a algunos les pareció raro, a otros que no se condecía con su discurso, y otros estábamos felices. Entonces, bien, toda confianza se demora en construir, pero la persona que tiene la primera, la llave de entrada para construir ese camino es justamente el presidente de la República, porque él es el que tiene la facultad de hacer absolutamente todos los nombramientos. Diputada, dentro de esto que usted narraba, en el fondo el candidato Kast, que en la primera campaña fue distinto al candidato Kast de la segunda y que ya como presidente electo ha tratado de abrir el abanico, de tender puentes, de incluso llamar a personas que no necesariamente estaban en su mismo sector ideológico. ¿Cómo está decodificando esta gira que hizo Kast a Europa, con estos 3 países que visitó? Estuvo en Bélgica, estuvo en Hungría, estuvo en Italia. Algunos vieron que, por las declaraciones que él hizo, volvía a insistir con el tema de la agenda cultural, volvía al Kast más conservador, que tocaba temas valóricos, más parecido al Kast de la primera cruzada presidencial que de la segunda. ¿Usted cómo lo decodifica? ¿Qué sentido, qué interpretación le ha dado esta gira de Kast por Europa? A ver, Carla, yo creo que no existen cambios en el Kast de la primera y en la segunda, es el discurso, lo que dice. La persona no cambia, sería muy raro, pero en el fondo muchas veces, recordemos que en la segunda campaña él dijo: ustedes saben lo que yo pienso. Otra cosa que no lo nombrara por un tema estratégico, pero todo el mundo que fue a votar por Kast fue a votar por una apuesta sabiendo por quién vota. O sea, no es que él se haya como disfrazado, sino que él dejó de mencionar ciertos temas que eran más polémicos, como estas cosas que de alguna forma vuelve un poquitito a reflotar en estos lugares donde ha ido, donde él se siente muy cómodo,
donde hay una derecha bastante más conservadora, que es la que representa a José Antonio Kast, y él ha vuelto a expresar eso que siempre ha pensado. Recordemos que él siempre dijo, ustedes saben lo que yo pienso. Sí. Otra cosa que no lo dijera, para Claro, que no pero fuera él, titular al otro día. perdón que la interrumpa, pero él había dicho que en el fondo no va a ser tema en su gobierno esto de la lucha o la batalla cultural, que hoy día estamos en una emergencia, que lo que iba a primar eran los temas urgentes como la seguridad, la economía, y ahora va a esta gira y efectivamente retoma la agenda cultural con críticas, con en el fondo alusiones directas a temas mal llamados ideológicos. ¿Usted cree que entonces fue solo estratégico el no hablar de esos temas y por lo tanto estratégicamente dijo que estábamos en un gobierno de emergencia con otras prioridades? ¿O cree que volviendo a Chile vuelve la tónica de la emergencia y estos temas quedan relegados? ¿Cómo espera que sea en este sentido el gobierno de Kast? Mira, como yo espero es primero que todo que el gobierno de emergencia se dé y efectivamente tengamos resultados en el corto plazo. Ya. Recordemos que hay 5 millones de personas que son apolíticas, no tienen cero ideología y que van a cobrar esa promesa en el corto plazo, porque hay mucha esperanza de que eso resulte. Otra cosa que superado tal vez la emergencia, ya va a tener bastante más libertad porque empiezan las aprobaciones, ¿no es cierto?, para poner una agenda tal vez más identitaria de lo que es el Partido Republicano. Pero yo confío en la palabra de José Antonio Kast, que él dice que este va a ser un gobierno de emergencia que tiene el tema de la migración, tiene el tema de la economía y el combate al crimen organizado, a la delincuencia, que son los tres primeros ejes. Ahora, veremos cuánto tiempo o cuánto dura ese gobierno de emergencia, pero depende de esos resultados. Él va a tener toda la cancha disponible para poder poner una agenda de tipo cultural, valórica y todo eso que todos sabemos que José Antonio Kast la tiene. Ahora, depende el primer resultado, cómo va a poder presentar la segunda. Yo creo que hay mucha gente del mundo republicano que está esperando esa agenda. Yo en lo personal creo que la democracia se juega muchas cartas, hay que ser muy abierto, hay que representar a todo el país y muchas veces uno tiene que, si bien decir lo que piensa, jugárselo, pero también a veces uno tiene que sacrificar ciertas cosas. Espero que el gobierno de emergencia resulte por el bien de todos los chilenos, que tengamos más trabajo, que el crecimiento sea un eje importante, que las cosas resulten, que exista apoyo. Gracias a Dios hay un parlamento bastante más equilibrado, pero eso no es garantía de que todo vaya a resultar. Por eso volvemos, Carla, al tema inicial. Es importante tener representatividad del mundo político para que eso fluya con mayor rapidez. Ya. Ahora, tengo la impresión de que unifica a su sector, a la derecha, centro derecha, cuando se habla del gobierno de emergencia, de la seguridad, de la economía, porque hay objetivos súper comunes. ¿Tensiona la agenda ideológica o en la derecha, centro derecha hay una mirada unificada respecto de esta batalla cultural? ¿O esto podría ser algo que le traiga problemas? Con la izquierda, por cierto, porque hay un choque, hay miradas completamente distintas, pero ¿no es un factor que puede dividir incluso al propio futuro oficialismo? No, pero cuando tú miras en general el futuro oficialismo, si tú estás pensando en Chile Vamos y en Republicano, Sí. en general, en la Hasta los agenda libertarios valórica en el somos fondo. bastante unidos. Claro, lo que pasa es que hoy día tenemos una derecha que está más a la derecha y tenemos, por otro lado, Chile Vamos, donde hay también miradas un poco más liberales, ¿no? De algunas cosas, no tan conservadoras. Está bien, pero son los menores, son los menos. Si tú ves en general Evópoli un poquitito más liberal y a pesar de eso lo puso a Francisco Undurraga como ministro de Cultura, entonces ahí hay un gesto, ¿no? Pero en el tema valórico te diría yo que con libertarios hay muy pocas diferencias con al menos republicanos. Yo creo que es donde más se unen ahí. Y es por eso que tal vez Libertario está un poco agitando el avispero para que los temas valóricos vayan surgiendo, porque a ellos les acomoda mucho y ellos saben que hay muchos puntos de encuentro con el Partido Republicano. Los desencuentros pueden venir más con Evópoli y algunos tal vez de Renovación Nacional, pero en general la mayoría de la agenda valórica, yo te diría, Carla, que tenemos bastante consenso, unidad y es la más fácil al final. ¿Ah? Si es que realmente sucede esto el gobierno de emergencia, tú sabes que la gente mientras tenga seguridad, recordemos que eso incluso está medido, mientras tú vivas en paz, estás incluso dispuesto a sacrificar algunos avances de tipo democrático o valórico con tal de volver a vivir en
paz en un país donde sea agradable vivir y donde las personas puedan tener trabajos dignos, decentes y que tú puedas llegar bien a fin de mes. Y eso espero que es lo que haga el gobierno de José Antonio Kast. Ya, diputada, en esta lógica de tener o no respaldos, algo que pareciera ser va a poder incidir en esto con la futura oposición, es lo que pase con la candidatura de Michelle Bachelet. Para usted, José Antonio Kast, ¿tiene que respaldar esa candidatura o no? Porque ahí también se juega el diálogo, la negociación con, por ejemplo, el socialismo democrático. Bueno, como tú bien dices, me parece que es el punto número uno. ¿Para qué? Primero que todo, una candidatura que tiene dificultad que llegue a buen puerto, ¿no? Pero ya tenemos dos países importantes que la están apoyando. José Antonio Kast podría trabajar un poco el tema con Estados Unidos, esa relación que hoy día dicen que ellos pueden vetar esta candidata. Ella es una persona que fue expresidenta mujer, conoce la ONU. Yo no entiendo por qué oponerse a que ella tome este cargo que es de relevancia y que tendría que ser un orgullo para el país. Yo recuerdo cuando, no sé, no recuerdo la verdad, que el presidente Boric en su campaña final o lo que fuera se hubiera opuesto al cargo, por ejemplo, de Andrea Lamán. Yo creo que son situaciones muy de nicho y que no veo por qué se tiene que tomar la agenda completa, y yo creo que efectivamente desde el punto de vista político sería una tremenda señal justamente para el presidente hacia la izquierda. Ya, ahora, lo ha considerado el presidente, no lo dijo el presidente electo, no lo dijo con todas sus letras, pero apoyó las palabras de Arturo Esquella, quien dijo que este era un amarre del gobierno actual. Estaban un poco molestos, hay una duda ahí si es que se le contó, si no se le contó al presidente electo. Él estuvo con Lula, no se sabe si Lula le dijo o no le dijo, y da la impresión de que él ha endurecido el tono. O sea, si es que antes decía que no se iba a pronunciar, ahora al menos ha apoyado a Arturo Esquella, que no ha mirado con buenos ojos esta nominación de Bachelet. Bueno, si Arturo Esquella dijo eso, claramente él tiene más información y probablemente la forma no ha sido la adecuada. Pero a mí no me cabe ninguna duda que en las reuniones que ha tenido con el presidente o que cuando tuvo con Michelle Bachelet, recordemos que también se juntó con ella, este tema se tiene que haber tocado. Y en ese minuto pareciera que Kast está bastante más llano a seguir o al menos a evaluar y no oponerse a esta candidatura. Esa parte, Carla, no la sabemos, la sabremos después, pero yo creo que sería un tremendo gesto Ya. hacia la izquierda, y además que si la candidatura no termina, digamos, se termina cayendo por un proceso democrático, al final no va a ser culpa del presidente de Chile, el presidente electo, sino que va a ser justamente del propio sistema. Ya. No veo de verdad por qué oponerse con tanta fuerza cuando tenemos tantos otros problemas más importantes que resolver en Chile, Ya. y la unidad, la cohesión social son súper Y importantes. para cerrar este tema, ¿no lo ve como un amarre entonces del gobierno de Gabriel Boric? No sé cómo fue, la verdad que efectivamente apareciera como un amarre, porque fue un anuncio, ¿no? Pero, pero todos sabíamos que ese amarre venía, aquí no hay ninguna novedad. Bien, le quiero hacer una última pregunta, diputada, antes de despedirla, porque hoy día se están cumpliendo 2 años ya de la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Hay varias ceremonias a lo largo de Chile. Hoy día una que va a ser como la oficial, la de su familia, la más cercana. ¿Usted cuánto espacio ve que hay para el piñerismo dentro del gobierno de José Antonio Kast? ¿Ve que el piñerismo hoy día existe, ya no existe, ya que no está Sebastián Piñera? ¿Cuál es el diagnóstico en esta materia para usted? Yo creo que el piñerismo existe, va a existir por mucho tiempo más, porque tiene un prestigio. Yo veo que hay un piñerismo que hoy día está un poquitito en segunda línea, justamente esperando y viendo, y está muy dispuesto a colaborar, pero para eso necesita ser llamado. Entonces yo creo que aquí de alguna forma el piñerismo está preparado en caso, porque hay mucho sentido patriótico, ¿no? De que realmente este gobierno resulte y poder pasarle a otra persona de la derecha en 4 años más la banda presidencial, pero efectivamente yo creo que está muy en boga, y si Piñera no hubiera muerto, tal vez este cuento sería absolutamente diferente. Recordemos que solo cuando empezaron los incendios, recuerda Carla, en Viña, la popularidad de él empezó a subir solita, porque en el fondo todo el mundo le reconoce una capacidad de eficiencia y de gestión que tenía el presidente Piñera, y que solo el equipo, hasta el día de hoy, el equipo de él la sabe manejar. Se comprobó en la pandemia, se comprobó incluso como en algo que algunos critican, que es el manejo del estallido social, que muchos decían que militares a la calle. Piñera
se la jugó por la democracia. Algunos lo critican, pero yo creo que fue un trabajo espléndido, magistral y muy bien hecho, y no lo digo porque esté muerto, porque en el fondo hoy día tenemos una constitución que está ratificada, que tuvimos un gran cabildo, que independiente que haya tenido costo económico, cuando tú inviertes en democracia, en buena democracia, es lo mejor que se puede hacer. Yo creo que esas fueron de las decisiones más complejas que el presidente tuvo que tomar frente a una derecha que exigía militares en la calle, y él optó por la democracia. Así que yo creo que el piñerismo existe, está en este minuto tal vez relegado en una segunda línea, pero siempre esperando la oportunidad de poder apoyar. Bien, pues diputada Jimena Osando, muchas gracias por habernos acompañado este día. Que le vaya muy bien. Muy bien, Carla, y muchas gracias por la invitación como siempre. Buena jornada, nos vemos.